Buenas madrugadas, queridos amigos. Hoy he tenido una curiosa sensación, lo hablaba ahora mismo con las compañeras de los servicios informativos. Yo me encontraba en una tienda y en una de las repisas, un viejo transistor de radio, ¿quién iba a ser sino la radio?, daba una noticia sorprendente, por lo menos que no tenía que ver nada con la política, no tenía que ver nada con el fútbol, no tenía que ver nada con la economía, no tenía que ver nada con la prensa rosa. Era una noticia que nos hace mirar al cielo y que a mí me recordaba por lo menos aquellas historias que hace unos años, porque fue en invierno también, nos intrigó con el asunto de aquellos pedazos de hielo de los que al final no supimos absolutamente nada, como suele ocurrir siempre. Milenio 3 tiene que empezar siempre con una cosa distinta. ¿Cómo abordar este tema de forma distinta? No sabemos qué ha ocurrido, yo no tengo muy claro que sea un meteoro, explicaremos por qué. Un aerolito, un bólido, quizás sí. Es un fenómeno desde luego natural, pero que nos hace mirar al cielo, extrañarnos. Ocurrió más veces, esto quizá no lo sepáis, ocurrió otras veces. No se supo nada, hubo investigaciones militares. Por ejemplo, en el verano de 1994, el mismo José Ángel Docobo que estamos escuchando en los boletines informativos, un prestigioso director del Observatorio Astronómico de Santiago, investigó un caso mucho más extraño. Yo no puedo decir que hubo cortina de silencio, pero se dejó de informar del tema. Algo parecido a lo que hemos visto o han visto estos días en toda España, se estrelló, llegó a estrellarse, no se encontró restos de nada ajeno al terreno, pero había un hueco de 400 metros cuadrados. Seguro que el señor Docobo, si me está escuchando, sabe muy bien de qué le hablo. Sierra de Outes, julio de 1994. Y es que a veces pasan cosas, ocurren historias y nos cuentan solo una parte. Las voces de la gente mirando al cielo, casas que han retemblado en la zona minera y mágica de León, personas que han parado sus coches y han mirado a la lejanía pensando que algo extraño se venía casi encima. Javier Rodríguez, que nos acompaña junto a Carlos Nicolás en la nave del misterio, buenas noches compañeros, me decía una cosa que me dejaba, sacando cortes, preparando esto en tiempo récord, me dejaba un poco así a la expectativa. Me decía: Iker, ¿te has dado cuenta que ahora mismo todos los cielos del mundo tienen que estar más vigilados que nunca? Razones obvias. ¿Cómo es posible que la Armada, el Ejército, los radares astronómicos, nadie supiese nada? Nos lo hemos encontrado. Yo quiero compartir con vosotros estos momentos porque ha sido muy grato ver a los compañeros, a los periodistas, pues intrigados, fascinados con esta noticia. Estamos recibiendo el primer aluvión de datos y vamos a dedicar este programa, hemos cambiado todo absolutamente, para dedicarlo a la noticia, como solemos hacer en esta segunda edición de Milenio 3. Pero ocurrió antes con un caso que luego vamos a recuperar, que cambió la mente, escuchad lo que os digo bien, la mente de miles de personas en España. Se crearon grupos de adoración a los supuestos extraterrestres, mucha gente cambió sus conductas, ya casi nadie se acuerda. Pasó un día como hoy, pero el 2 de febrero de 1988, y lo que se vio fue algo en el cielo, seguramente algo natural. Pero nuestro hermano el hombre, como siempre digo, lo interpretó a su modo. Fue un auténtico escándalo. Hasta muchos años después no supimos que algunas tripulaciones de aviones comerciales y militares se habían encontrado con algo muy parecido a lo de hoy. En aquella ocasión eran 4 esferas flamígeras en perfecta formación, dejando una estela corta, como la que han filmado varias personas en España, y que casi rozaron a las tripulaciones, con riesgo de colisión. ¿Queréis escuchar un documento estremecedor? Gracias a nuestro compañero Javier Sierra, a tanta gente que investigó en aquella época, que no se rindió, que no creyó las teorías oficiales, que decían que ningún avión había encontrado nada, pues pudimos rescatar un documento sensacional. La torre de control de Barajas hablaba con 5 tripulaciones a la vez, que desde la zona de La Rioja, Navarra, Castilla y Levante habían observado algo, y algo muy cercano a ellos. Quizá tan cercano como eso mismo que ha hecho retemblar las casas en León y en Palencia. La avioneta que más cerca estuvo de todo esto fue la que llevaba por nombre Audeli 104, la compañía Audeli 104. Varios aviones de Aviaco y Iberia se encontraron con el fenómeno. Y como estuvieron tan cerca y estaban tan asustados y nadie les daba respuesta, los pilotos de la avioneta Audeli 104 tuvieron una idea genial. Ya lo estáis imaginando, grabar las conversaciones en ese mismo momento. Y ahora mismo, porque yo estoy aquí solo, es una pena, Carmen Portera, al que mandamos un beso grandísimo, está convaleciente por esa gripe que hace estragos.
Abierto ya 7640 palabra milenio, 7640 palabra milenio. Hoy no puede ser de otra forma. Vamos a sortear un viejo libro mío, 3 ejemplares de Encuentros, la historia de los ovni en España. 7640 palabra milenio. Ahora si puedo me desdoblaré, iré hacia el ordenador y abriré todas vuestras peticiones y haremos un cara a cara. Y dentro de poco, cargado de libros y de noticias como siempre, se vendrá por aquí Francisco Contreras. Estamos en perfecta compañía, pero queréis oírlo, ¿verdad? Queréis oír esos pilotos angustiados. 2 de febrero del 88. Algo muy parecido a lo que ha pasado hoy, pero ellos se lo encontraron en el cielo. Vais a escuchar la conversación de esos pilotos con torre de control y tojas. Aquello les pasó demasiado cerca. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel. En ruta opuesta a nuestra... 04, Madrid Control no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido 104. Sí, adelante. ¿Qué vio? ¿Eran tráficos militares presumiblemente o son luces nada más? Son luces con estela, iba una adelante y 4 detrás, juntas, digamos. Y nos han pasado en ruta opuesta a nosotros completamente, al mismo nivel, 110 por la izquierda. Pero muy cerca de usted, ¿no? Sí, bastante cerca. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ahí estoy, dándole la pantalla, haciendo aquí una labor que desde luego siempre hace Carmen y que me demuestra que la gente está ya inquietísima. Sería importante que nos dijerais hoy, esta noche, esta madrugada, desde dónde habéis visto, si es que habéis sido testigos del fenómeno aéreo que de verdad ha asustado, ha convulsionado a España y que ha sido la portada de todos los periódicos, todas las páginas web, todos los boletines de radio. Ha sido francamente emocionante. Como emocionante esas voces, esa gente que se encontró con lo insólito a bordo de una avioneta. ¿Habrá ocurrido esta noche lo mismo? Y sobre todo mi pregunta quizá un poco maliciosa, ¿y cuándo lo sabremos? Voces de la gente que no podemos olvidar, en una especie de diagonal, las voces de esa gente que no sabía en ese momento qué estaba delante de ellos. Algunos lo describen como unas voces que ya pertenecen a la pequeña historia de los fenómenos por lo menos atmosféricos extraños, meteorológicos extraños. Yo tengo aquí, entre todo este papelerío, si se puede decir el palabra, una nota del Instituto Nacional de Meteorología que a mí me ha inquietado. Una declaración a la agencia EFE. Tenemos aquí la portada del Mundo, la portada del País, la portada de ABC, la portada de La Razón, todos evidentemente con titulares del tipo: el 112 recibe cientos de llamadas que aseguran ver extrañas bolas de fuego en los cielos. El Centro de Emergencias de Valencia recibe varios avisos avisando de la caída de objetos físicos de los cielos. Pero curiosamente el Instituto Nacional de Meteorología ha hecho un parte en el que dice que los radares y escáneres personales que tienen no han detectado absolutamente nada y que piensan que el fenómeno no es meteorológico ni atmosférico. Y lo más inquietante, y os leo directamente el comunicado del INM, apuntaron a que al no tratarse de ningún fenómeno atmosférico conocido, podría tratarse seguramente de algo, tomad buena nota, relacionado con globos sonda o aviones. Y es lo que mucha gente pensó: globos sonda, aviones, aeronaves incendiarias. Pensaron de todo esta buena gente. Pero en segundos, pero que fue impresionante, pero impresionante. Nunca. Usted ve una cosa así caer, luminosa y ardiendo y ¡pum! Y ¡zas! De repente desaparece. Nosotros estábamos en casa y oímos el sonido fuerte. Y la puerta que estaba un poco entreabierta se cerró así fuerte y qué ruido, salimos para afuera y luego ya empezaron, la gente que venía, que estaba por campos, son los que más lo han visto. Aquí hemos visto pasar una cosa por el cielo, pero muy grande, y iba echando fuego. Y luego ha explotado, pero no sabemos dónde ha caído, porque se ha temblado toda la tierra y todo aquí. Hasta las puertas y todo se movieron. A lo mejor ahora lo darán por la televisión o algo. Hubo como algo explosión
y subía adelante como una nube blanca. Y después un poco más adelante, había otra nube blanca que aquella se deshizo antes, pero la otra no. Y aquí en mi casa, en ese mismo momento, oí un ruido muy grande. Esas ráfagas que nos ponen nuestros compañeros, esos meteoros que surcan el espacio. Y quién mejor para contar al espacio o cantar al espacio que esta sintonía de Jean-Michel Jarre, Oxígeno. ...7640, palabra milenio. Carlos de Valencia, que nos dice: he visto la estela impresionante, aún estoy atónito. O, por ejemplo, un amigo del ejército en una torre de vigilancia de Lanzarote, y se puede asegurar, dice este compañero, que lo visto en el radar, es decir, que alguien ha captado algo, no eran ni mucho menos aviones. A las 3:14 llegando estas noticias. Gente de todo tipo, de Palencia, evidentemente algunas de las voces eran de Palencia, Córdoba, diversos puntos que tampoco estaban en ese mapa aparentemente, que han visto esa estela, esa esfera, ese fenómeno completamente anómalo y que seguramente tendrá una explicación, pero desde luego, caramba, vaya si inquieta. Por ejemplo, en Castellón, en las proximidades de Nules y Val d'Uxó, parece ser que la gente ha visto caer el objeto. Ha ocurrido en dos sitios, entre León y Palencia y Castellón. La gente, cientos de personas, repito, se referían al fenómeno como cayendo y estrellándose contra la tierra. 9 incendios es lo que se ha encontrado la gente al llegar allí, 9 incendios perfectamente definidos, pero, sorpresa, no había ningún objeto incandescente, no había ninguna piedra rojiza, no había nada extraño, solo el fuego ahí, en mitad de la noche. Incluso los operarios, o la portavoz de emergencias del 112 de Valencia, francamente inquieta para enviar la información a la policía y a los bomberos, pensaba no precisamente en meteoritos, pensaba en otras cosas, incluso en aviones, en artefactos, en algo mecánico que se había estrellado. Era un objeto no identificado, no sabíamos si era un meteorito, una ala delta, no sabíamos si era una avioneta, no sabíamos en principio nada. De momento el bombero sigue rastreando la zona, porque han habido varias personas que han visto el objeto caído. Lo que no encuentran es el objeto en sí. Aquí han habido varios alertantes, que han dicho que no sabían lo que era, que había caído, pues creían que era un avión, se ve que era bastante grande. Ha caído y luego ha hecho fuego y ha hecho humo. El fuego lo ha visto en Nules, Vistabella, por las montañas de Vistabella. Juan Ignacio de Vigo nos pregunta si va a haber dramatizaciones. No, en Reyes. Apuntádoslo bien, en Reyes, día 6 a las 10, varias dramatizaciones, vamos a disfrutar muchísimo, pero me sorprendo con esta vía nuestra interactiva. Dice: soy marino mercante y he visto caer una bola de fuego al mar, rumbo a Las Palmas. Por ejemplo, otro compañero, otro amigo, Felipe de Córdoba, nos dice: estamos preparados para la gran verdad. Y otro compañero también, esta vez desde Albacete, nos dice: estaba esperando a Milenio 3 para que nos cuente lo que nadie nos cuenta. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Mucha gente del archipiélago canario que ha debido ver algo. Es curioso porque en los primeros mapas trazados con este fenómeno en Canarias, claro, queda fuera de todas las rutas. No vamos a complicar ahora más la cosa, pero por ejemplo, Antonio de Fuerteventura acaba de escribirnos a 7640 diciéndonos que ha visto unos destellos y como una especie de bengalas que se perdían, ¿sabéis dónde? En el mar. Hemos querido conectar y le hacemos un atraco a mano armada a estas horas de la noche, a las 3:20, siempre en vivo, siempre en directo y con toda la información, con la noticia que hoy palpita y que estamos viviendo todos y que ha borrado todo lo que teníamos previsto. Es el meteorólogo de esta casa, el que está recopilando los primeros datos científicos, nuestro compañero y amigo Jacob Petrus, al que saludamos. Buenas noches, Jacob. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches, ¿cómo estás? Da la sensación de que en un primer momento el primer desmentido es del Instituto Nacional de Meteorología, que nos dice
afirma que ellos no creen que sea un fenómeno atmosférico y hablan de la posibilidad de un avión, un globo sonda o chatarra espacial. ¿Qué podríamos decir a eso? Porque nos ha dejado un poco confundidos. Bueno, mira, yo creo que lo primero que tendríamos que decir es que difícilmente puede ser un avión. Por la descripción que hacían todos los testimonios de este fenómeno, contaban que pues tenía desde luego una luz, ese objeto desprendía una luz en forma de cola, y indudablemente un avión no puede mostrar ese fenómeno. En cuanto a los globos sonda, desde luego un globo sonda, primero que no habría un número tan elevado como el número de observaciones que se ha dicho, y también hay que decir que los globos sonda no suben a una altura tal que permita que luego adquieran esa velocidad. Es decir, cuando nosotros vemos una cola luminiscente de un objeto, es que ahí se está produciendo una fricción, una combustión. Y para que eso se produzca, ese objeto tiene que ir a una velocidad pues muy considerable. Y si se produce esa fricción es porque está en contacto con las capas altas de la atmósfera, está por encima de la troposfera. Por lo tanto, ahí también se descarta la posibilidad de que sea un globo sonda. Se está hablando de palabras que quizá los profanos no comprendamos bien. La audiencia quiere saber, Jacob, se habla de bólido, aerolito, meteorito. Tú más o menos, y estamos, claro, con la primera remesa de información, ¿con qué te irías quedando? Desde luego descartando lo que hemos dicho. Pero dentro de esos fenómenos, quizá hay alguno próximo a lo que se ha visto e incluso se ha grabado en diferentes puntos de España. Mira, yo creo que sobre todo tendríamos que hablar de meteorito. La opción del aerolito también la tendríamos que descartar, porque si recordáis, los aerolitos lo que eran unas masas compactas de hielo. En ese caso, cuando nosotros vemos el objeto que está sufriendo una combustión, si fuese un bloque de hielo se desharía muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos que descartar completamente de que fuese un fenómeno parecido a los aerolitos que tuvimos pues en muchos puntos de nuestro país. Yo personalmente creo que en este caso estaremos hablando de algún tipo de elemento, ya sea pues un meteorito, alguna especie de roca que viaje por el espacio y que se haya cruzado en la trayectoria de la Tierra y que en contacto con la atmósfera pues se haya desintegrado poco a poco, y por eso ya hemos visto ese haz de luz. También puede ser la opción que me comentas anteriormente, la de chatarra especial. Todos sabemos que cuando se realizan operaciones en el espacio muchas veces quedan piezas por ahí que son importantes. Cuando se lanza un cohete al espacio, cuando se lanza un satélite, se tienen muy en cuenta esas piezas. Indudablemente, al estar en el espacio, cuando la Tierra se cruza con esa trayectoria, también puede provocar que nosotros tengamos la sensación, al menos visualmente, de que es un meteorito, cuando lo único que es una pieza de metal o del elemento que se haya construido, pues que se desintegra al entrar en la atmósfera. Lo que extraña en ese aspecto es que la NASA o elementos que controlan el terreno espacial no hayan informado de que podían ocurrir estos fenómenos. Hay un detalle que nos inquieta particularmente, Jacob. En esa aparente diagonal, los testimonios por lo menos se recogen más o menos en una franja diagonal bastante ancha, bastante amplia. Hay dos puntos, concretamente la frontera de León y Palencia y en la provincia de Castellón, muy cerquita de Nules y Val d'Uxó, donde la Guardia Civil y diversos operativos del 112 han salido porque afirmaban los testigos y ellos mismos haber visto caer los objetos. Por lo tanto, hablamos de diferentes objetos, diferentes precipitaciones. Sin embargo, cuando se ha ido a los lugares no se ha encontrado ni rastro. Tan solo en Castellón había pequeños fuegos. ¿Esto es normal? Bueno, mira, vamos a ver, respecto a lo que me acabas de comentar, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. La primera es que se han observado esos fenómenos. Si tenemos el mapa de España en la mente, fijaros que las observaciones son en Galicia, en León, en Palencia, también se han visto en Madrid, también se han visto en la Comunidad Valenciana, es decir, trazan como si fuera una diagonal. Eso nos indica que posiblemente esas partículas podrían venir del espacio y que, pues, siguiendo una trayectoria más o menos rectilínea, al coincidir con la Tierra. Es decir, no estaríamos hablando de fenómenos que se moviesen, por ejemplo, por acción del viento. Uh-huh.
Por lo tanto, diríamos que mantiene una dirección muy uniforme y indudablemente para mantener esa dirección tan extensa se tiene que situar unas capas altísimas que no se vean influenciadas por el viento, por ejemplo, que podamos tener. El segundo aspecto importante, el hecho de que algunos testimonios afirmen de que esos objetos han caído. Vamos a ver, recordar que estos días hemos estado hablando de viento. El viento lo que hace es limpiar la atmósfera. Puesto que hoy hemos tenido esos fenómenos, habrá ayudado y mucho a que se hayan visto con facilidad, pero indudablemente no sabemos el tamaño de esos objetos. Puede ser que hayan sido un tamaño, pues, efectivamente, estamos hablando de toneladas, por lo tanto, un objeto que de noche desprenda una luz con los cielos despejados que tenemos estos días, es visible a muchísimos kilómetros. Claro. Desde nuestro punto de referencia, es muy posible que, debido a la curvatura de la atmósfera, que nos dé la sensación de que ese meteorito pues finalmente haya caído en la superficie, cuando lo único que ha hecho es seguir su trayectoria en la atmósfera. Es muy posible que se haya desintegrado sin llegar a contactar con la superficie. Jacob, algunos de los testigos que hemos estado escuchando afirman que, sobre todo en algunas zonas de los valles mineros de León y de Palencia, temblaron las casas y las ventanas, temblaron, hubo un efecto casi sísmico cuando aquello, según dicen ellos, parece que explosionó en el cielo. ¿Esto es habitual? ¿Puede llegar a ser peligroso para las personas? Hombre, indudablemente un meteorito que caiga sobre la superficie terrestre pues es peligroso, aunque sea de un tamaño pequeño, aunque no tenga un peso muy considerable, indudablemente con la velocidad adquiere una fuerza muy grande y por lo tanto en contacto con cualquier tipo de superficie los daños pueden ser muy importantes, ya sea en una estructura como sea en una persona. Entonces, respecto al ruido, hombre, puede ser que la fricción que realizase ese objeto con la atmósfera, pues que llegase a provocar cierto ruido, aunque bueno, es una versión que quizás la tendríamos que coger con pinzas. Jacob, y por último, y esto quizás sea una cosa un poco más comprometida o quizá que nos ha extrañado más, aunque imagino que en los primeros momentos los comunicados, las opiniones, el susto y la sugestión en la gente también es importante. El Instituto Nacional de Meteorología ha asegurado exactamente al periódico ABC y más o menos a las 9:30 de la noche, cuando se estaban buscando algunos de estos supuestos meteoritos, que los radares no han detectado nada, que ellos no han visto nada que pueda explicar estas bolas de fuego, dicen textualmente. Sin embargo, ya tenemos filmaciones incluso. Antena 3 Televisión ha sido la primera en sacar filmaciones muy concretas. ¿Cómo es posible que un fenómeno tan visual, con miles de testigos en España, no lo capten los radares o no lo capten los sistemas meteorológicos, Jacob? Bueno, fíjate una cosa, cuando hablamos de instrumental meteorológico, me comentabas las imágenes de satélite. Vamos a ver, las imágenes de satélite, primero que nos ofrecen imágenes fijas cada media hora. Por lo tanto, en todo caso, tendría que haber coincidido este fenómeno con el momento en que se realiza la imagen de satélite de Meteosat. Por lo tanto, ahí pues ya tendríamos ciertas dificultades. Otro elemento importante es que normalmente las imágenes de satélite de Meteosat lo que identifican son objetos que tengan temperaturas frías. Estamos hablando de partículas que rozarían con la atmósfera, que adquirirían una temperatura muy elevada y que por lo tanto no serían visibles en las típicas imágenes de Meteosat que nosotros vemos, aparte de la resolución. ¿Y los radares? Y los radares, el problema es que en meteorología se usan radares para la observación de precipitación. Entonces, sobre todo esos radares observan la atmósfera a unas capas relativamente bajas, es decir, hasta que las nubes provocan precipitación, que puede ser hasta unos 10 kilómetros de altura. Si nos mantenemos en la versión de que serían meteoritos que vienen en las capas superiores a la troposfera, indudablemente los radares meteorológicos, al menos los que se usan para la observación de la precipitación, no abarcarían esa zona de la atmósfera. Lo que haremos sin duda será estar muy atentos porque es un tema francamente interesante, sugestivo, que nos hace mirar al cielo y por supuesto contaremos con tu ayuda. Un abrazo fuerte. Un abrazo, un saludo, Iker. Bueno, estamos quedándonos francamente impresionados. Algunos me critican, que ya está bien, ¿no? Que cómo nos metemos con este tema si nadie sabe nada. Pues por eso mismo.
porque nosotros no esperamos ninguna versión oficial, sino que nos movemos, como estáis viendo, inmediatamente. Hoy ha ocurrido y hoy lo estamos contando. Y si me permitís, vamos a dar una pequeña referencia de todo lo que nos está llegando. Gracias por la colaboración. 7640 palabra milenio, ya lo sabéis. Hoy no podía ser otro libro. Encuentros, la historia de los ovnis en España. De momento no sabremos qué será lo que ha ocurrido hoy, pero sí la cantidad de conciencias que está cambiando. Escuchamos. Dice... Soy de Sierra de Outes, ¿os acordáis de lo que he empezado contando? Aquel objeto que se estrelló aparentemente, del que no se encontró nada, año 94, 400 metros de diámetro, ese hueco. Pues este amigo de Sierra de Outes nos escribe, estremecido, y dice: nuestros mayores sienten miedo cuando se habla de eso. Imagínate lo que ha pasado hoy. También desde La Coruña, Quique nos dice: yo vi ese agujero en la Sierra de Outes, cerca de Moya. Tengo familia allí y se habló mucho de eso. Un saludo para todos. Vicente desde Málaga, viajaba por la autovía de Vélez-Málaga a las 7 y vio varias bolas de fuego surcando el cielo. ¿Es posible que hayan llegado hasta aquí? Estaba viendo el partido del Guadalajara y de repente pasó el objeto, pero juraría que no dejó ninguna estela. Le vi cómo caía. Soy Víctor. Milenio, hola a todos los del programa y oyentes de Milenio 3. Me llamo Juan Antonio. Me estáis poniendo los pelos de punta. ¿Tendrá algo que ver con Tunguska, el famoso bólido que se estrelló en la Unión Soviética, en la antigua Unión Soviética? Amigos, yo lo he visto desde Mejorado del Campo, Madrid. Era como una chispa gigante en el cielo que ha desaparecido antes de llegar al suelo. Otro nos dice: soy de Benavente, Zamora. Al anochecer he visto una bola de fuego, se dirigía hacia el sur y un amigo mío ha visto otra. Mucha gente, incluso como Javi, nos dice que hace unos días, desde el 2 a esta parte, se estaban viendo estos fenómenos. Eran las 5:30 de la tarde, estaba en el estadio del Elche Club de Fútbol, muchos les ha pillado en el estadio, viendo a mi equipo cuando he visto una bola de fuego que iba dejando una estela anaranjada. Otra gente va más allá de lo que han visto y dice: ¿puede que haya una relación entre tantos desastres en los últimos tiempos y este tipo de señales? Mi padre lo ha visto conduciendo hacia Huesca y parecía que caía al suelo a eso de las 5:15 de la tarde. Nos escribe Sergio desde Sabiñánigo. Otros desde aquí mismo, desde Madrid, desde el barrio de La Fortuna, en Leganés, nos dicen: lo vi en dirección sur-norte, hacía una parábola y explotaba con un reflejo plateado, nos cuenta Eusebio. Curioso porque son horas muy distintas la que dice la gente. 7 menos 25 de la tarde en la población de San Martín de Montal, en Toledo. Hemos visto cómo caían 2 bolas de fuego con un haz de luz provocando pequeños incendios. Y Luis desde aquí, desde Madrid, nos dice: ¿por qué pretenden o qué pretenden con no darnos toda la información sobre estos temas? Algeciras, Córdoba, Sevilla, Santiago de Compostela, Almería, Madrid, Murcia. Realmente increíble. La gente interactivamente contándonos que algo se ha visto sobre España. Y por cierto, hay que decir, aparte de todos los centenares de mensajes que mandáis un abrazo y un deseo de que se incorpore muy pronto a nuestra compañera Carmen Porter, decir que hoy es día también de celebraciones, no se me puede olvidar, porque este programa cada vez es más grande, en internet hay nuevas cosas, y aparte de la lista de correo, de nuestra página ikerjimenez.com, del canal de chat del mismo nombre, hoy nacía, según nos dicen unos amigos, el canal de chat en el IRC hispano Milenio 3, canal de chat Milenio 3. Yo me he pasado esta tarde, no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal, nadie me respondía, he dado un saludo. Si ya vuelvo no soy yo, no suelo volver a los sitios, pero al menos hemos hecho esa hipotética fundación del canal con todos esos amigos, gente que se junta en internet para disfrutar de este programa. Muchas gracias, cada día somos más. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Hemos escuchado a Jacob Petrus, meteorólogo de la cadena SER, hemos escuchado en un montaje de nuestros compañeros a personas en Palencia, en León, en Valencia, hemos escuchado a la responsable de los servicios del 112 hablándonos de la recogida de objetos que pensaban que eran trozos de un avión, trozos de una aeronave, y sobre todo hemos escuchado ese 2 de febrero del 88 que nos demuestra que a veces pasan cosas y que se tarda mucho tiempo antes de saber qué ha ocurrido. Ahora solo nos faltaba nuestro compañero Francisco Contreras. La noche se mueve, tú haciendo maratones de radio, Francisco? ¿Te van a tener que poner una cláusula de rescisión alta? No, hombre, no. Sabes que yo soy reportero de Milenio 3. Buenas noches, Iker. Buenas un besito noches, para Carmen, un besito muy grande, claro, para Carmen, se lo y trasladamos. un saludo para todos los oyentes.
Cuéntanos. Yo estoy alucinado, ¿eh? Además estoy enrabietado, y te voy a decir por qué. Cuéntame. Porque entre las 17 horas, 5:30 de la tarde, y las 7 que ha ocurrido todo esto, yo estaba en la Sierra de Madrid, en el Monte Abantos. ¿Y no lo has visto? No, me lo he perdido. Fíjate que hay que tener mala suerte, que media España ha visto algo fuera de lo normal en los cielos, tenga explicación o no, y uno va y se lo pierde. Y muchos compañeros que nos van a enviar fotografías. Os comento que hay otra dirección, milenio3@cadenaser.com, para cualquier documento gráfico, milenio3@cadenaser.com, porque la gente lo ha fotografiado. Y Antena 3 Televisión, que yo sepa ha sido la primera, no sé si estoy en lo cierto o no, pero que nos ha mostrado, lo tengo por aquí, Francisco, no sé si lo has visto. Un vídeo. Las imágenes impresionantes, porque es una cosa muy esférica, con una cola bastante corta. Si es un meteorito, me gustaría, se lo preguntábamos a Jacob Petrus, si son peligrosos. Yo sé que tú hiciste un reportaje muy extenso sobre meteoritos en España. Algunos estuvieron a punto de descalabrar a más de uno. Descalabraron. Bueno, pues si quieres vamos a recordarlo. Pregunta que se repite constantemente. Francisco, en el 7640. ¿Pueden hacernos daño los meteoritos? ¿Qué nos dice la historia? Hombre, la única... Mira, en 4 siglos... No, perdón, en los últimos 2 siglos solamente ha habido 4 personas que han sufrido una agresión extraterrestre, entre comillas. Y la sí, porque extraterrestre eran piedras del espacio. Piedras del espacio. Y la última fue José Luis Martín, cuando conducía su BMW por la autovía de Andalucía, dirección a Getafe, y un pedrusco, una masa pétrea, atravesaba el parabrisas, golpeaba el volante de acero inoxidable y aterrizaba en la bandeja de atrás del coche. Ocurrió en Getafe y nadie sabe qué era la materia, ¿no? A él le causó un esguince en su mano derecha, pues una agresión extraterrestre en toda regla, ¿no? Hombre, yo creo que al margen de que haya explicación o no y que seguramente surjan casos de avistamientos de no identificados a partir de ahora, pero que bueno, que tenga una explicación lógica, que sea la entrada, por un lado, de chatarra espacial, como han dicho algunos expertos, o por otro lado, que sea un meteorito. Sí es curioso que hay meteoritos insólitos. Por ejemplo, en 1555, en la localidad de Buendía, en Cuenca, ocurre quizás el primer expediente que investiga la Iglesia Católica referente a fenómenos aéreos anómalos. Y ocurre por un meteorito. Hay varias personas de la localidad de Buendía que ven una especie de halo de luz. Cuando la noticia corre, el Santo Oficio investiga el suceso, salen absueltos y tuvieron que dar fe de fenómenos aéreos anómalos. No es el único, si avanzamos en el tiempo, ya es alrededor del, creo que es el 7 de junio de 1800, cuando el Diario de Madrid publica una noticia, el testimonio que te he traído aquí para leer, que ocurrió en Villa de Quintana del Piño, en Burgos. Te lo voy a leer, ¿vale? Para que veas la coincidencia entre todos los testimonios que estamos recogiendo a través del SMS, los que se han dado en otros medios de comunicación y aquí en la cadena SER. El día 11 de este mes, se refiere a junio de 1800, siendo las 11 de la mañana, se presentó en el término y a la vista de esta villa un nublado que por su extraño y horroroso aspecto nos llenó de terror y desconsuelo. Siendo ya las 12, la nube espantosa despidió un fuerte huracán, un fuerte humo, y pasados 4 o 5 minutos despidió una llama voraz. Excitó los clamores de todo el vecindario pensando que iba a abrasarse, como hubiera sucedido de no haber salido corriendo de la población. Pero la llama siguió adelante, quemó 2 huertas, muchas cepas de viñas y arrancó de cuajo una encina que encontró a su paso. Desde la más remota historia, los diarios, sobre todo la memoria de las gentes, ha dejado constancia de que esto ocurre. ¿Qué fuerza tienen los testimonios, verdad, Francisco, cuando son tan cercanos? Vamos a escuchar, por ejemplo, a gente que iba en la carretera, en Lérida, y que se encontraban con lo que ellos definían como un pequeño sol, algo que realmente les espantó. Venía de viaje desde Andorra hacia Madrid y a la altura de Lleida, entre Lleida y Zaragoza, por ahí, pero en la distancia una bola de fuego más grande que un balón de fútbol. Es que era como un pequeño sol en la distancia, echando fuego. Ha dejado una estela de humo en el cielo y la estela seguía ahí y vamos, no hemos visto el punto donde ha caído exacto.
Es curioso, Francisco, porque muchísima gente ha visto los fenómenos cuando estaban animando ese equipo de fútbol. Yo creo que hasta los futbolistas se han debido sentir un poco celosos porque la gente no les miraba hacia el cielo. Por ejemplo, en el estadio de León, imagino que siguiendo la cultura leonesa, pues se han encontrado hacia las 5:30 con el mismo fenómeno. Y también en Barcelona, nos cuentan que también en Barcelona hay muchos amigos que han visto e incluso filmado con sus cámaras de vídeo digitales desde balcones y diversos lugares este fenómeno. ¿Podría haber casos tan multitudinarios? Lo dudamos. Ha habido alguna otra observación, como ese 2 de febrero del 88, que vamos a volver a recordar. Y, por ejemplo, en Zaragoza, en junio de 1996, no hace tanto tiempo, hace 8 años, la portada del Heraldo de Aragón era 600.000 zaragozanos observan un ovni. Era una de las pocas veces en que aquello que sí parecía una media luna, que era estático, era una cosa distinta, era filmada desde uno de los barrios más populosos, más humildes, y desde una de las más ricas urbanizaciones. Filmaron lo mismo, era una de las pocas veces que ocurría en España. Y es que el fenómeno ovni, sea lo que sea, si es que será un fenómeno ovni, no entiende de razones económicas, políticas ni sociales. En Palencia la gente, Francisco, ha visto y ha notado retumbar, como nos dicen los compañeros al SMS, retumbar las mesas. En León se escribe gente que dice que estaban y retumbaban las mesas. Yo tengo aquí constatado, por la información que ha dado la Guardia Civil, que en Palencia se ha escuchado un intenso ruido acompañado de una gran explosión, y lo han podido ver gentes de Guardo, Saldaña, Cervera de Pihuerga, Velilla del Río Carrión. Por ejemplo, ¿cuántas miles de personas lo habrán visto? Incluso en León se ha recogido, la Guardia Civil ha certificado que ha recogido un trozo de esa roca extraterrestre, entre comillas. Y fíjate, no tan lejos en el tiempo, hay otro caso de meteoritos insólitos muy curioso. Ocurrió en Castellón. Ocurrió el 30 de noviembre y lo contamos aquí. El caso es insólito no por los fenómenos luminosos, sino por la huella que dejó. Bueno, para que todos los oyentes hagan una idea, en 1926 caía en la localidad de Ojuelos Altos, en Córdoba, el meteorito que dejó una mayor huella en el terreno. En España, ¿no? En España, 40 centímetros de profundidad, y lo descubrió Eduardo García Barba, para que tengamos constancia de historia meteórica, digámoslo así. Pero el 30 de noviembre del 2000, en Castellón, ocurrió un fenómeno muy curioso. Juan Alberto, lugareño, veía una pieza, una forma luminosa ovalada, de un color gris metálico, que caía en un riachuelo. Y se producía un cráter. Saltó la noticia a todos los medios de comunicación. Enseguida fue Jesús Martínez Frías, el responsable del Museo de Ciencias Naturales, de todo lo que tenga que ver con investigaciones de meteoritos y bólidos, a investigar. Incluso llegaron a ir los TEDx de la Guardia Civil para ver si había algún tipo de radioactividad y analizar todo el barro. Y bueno, lo que se determinó oficialmente es que aquello no había sido ni siquiera un meteorito, había sido un fenómeno hidrológico conocido en la parte de la Comunidad Valenciana como Ullal, que es producido por aguas subterráneas que producen una serie de agujeros en el fondo de los riachuelos. Claro, la pregunta es obvia. ¿Qué vio caer Juan Alberto? Por favor, compañeros, escuchar este mensaje enviado al 7640 palabra milenio de un amigo de Zamora, que creo que es sensacional. Entenderlo en su profundo sentido, lo que ha sentido mucha gente precisamente hoy. Yo creo que es espectacular. Dice: Milenio, soy de Zamora y me he dado un golpe con el coche por culpa de la bola de fuego. Lejos de discutir con el del otro coche, que se han pegado dos coches porque se han quedado mirando, al ver aquello nos hemos abrazado aterrorizados. Vaya escena, compañero. Si yo te digo que vengo enrabietado porque me lo he perdido. La gente vio cómo el cielo tronaba. Y hay cosas que no sé, no nos cuadran. José Ángel Docobo, que a ver si un día nos habla del caso Sierra de Outes, que mucha gente pregunta por él, porque sigue ahí el cráter 96, a ver qué ha pasado. Nadie sabe qué ocurrió, qué pasó. Hay más casos curiosos en el archivo de meteoritos insólitos. Este ocurrió en 1867 en Cangas de Onís. En Asturias. Ahí cayó una masa pétrea, un meteorito que además quedó constatado en el boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural en su edición del 11 de enero de ese mismo año, y ahí su descubridor, la persona que lo encontró, Luis Almerón, decía textualmente: hubo personas que a la vista de la nube y del ruido cayeron de rodillas esperando que el cielo se abrazase con la tierra y que era la llegada de su última hora. Dos personas que estaban en la villa, al pasar próximas a los puntos donde cayeron los mayores aerolitos, se encontraron entorpecidas
incluso había un cosquilleo. Lo más espectacular es que este meteorito lo podemos ver en el Museo de Ciencias Naturales y que en una de sus caras había como un 6 grabado con un... Pasó más o menos algo parecido el 2 de febrero, ¿te acuerdas, verdad, Francisco? Sí. Vamos a volver a escuchar esa conversación, pero antes la historia se repite. Los boletines, sobre todo en la región de Murcia, informaban de algo espectacular, como hoy ha ocurrido. Creo que era Onda Regional de Murcia, si no recuerdo mal, la que de repente daba una noticia que rompía con toda la tranquilidad de las noticias normales. Algo extraño, un objeto había caído al mar. Lo que no se sabía en Murcia es que era el final de la etapa, porque desde Galicia, incluso alguna zona de Pirineos, Castilla, La Rioja, País Vasco, habían observado aquella bola de luz. Algunos habían visto que esa bola se desmembraba en 4, es decir, se dividía en 4 en el cielo. Y para mucha gente, y de eso vamos a hablar de Francisco, cambiaron sus vidas. Quizás lo más importante. Escuchamos aquel histórico boletín de radio. La movilización vino cuando sobre las 10 de la mañana el taxista Rafael Paredes llamó a la policía municipal advirtiendo que había visto caer una bola de fuego que le parecía un avión ardiendo. Inmediatamente comenzaron las conexiones entre la policía municipal, la Guardia Civil, la Armada y el Ejército, comprobándose con los aeropuertos que no se había producido desaparición alguna ni de avión ni de avioneta. En la búsqueda se pudo comprobar que la bola de fuego había sido vista por numerosos testigos de Portmán, La Unión y Escombreras, pero sin ponerse de acuerdo en la zona que había caído. Tras varias horas de rastreo no se ha encontrado nada, por lo que se supone que la bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, como ha sido descrita por el taxista, ha caído al mar. Nos preguntan nuestros amigos 7640 palabra milenio. Ya sabéis, los 3 libros de encuentros que escribí hace un par de años, la historia de los ovnis en España. ¿Hace un par de años? Hace un año. Realmente inquietante. Mucha gente nos pregunta si los sismógrafos han recibido algo, y mucha gente no puede entender por qué los radares militares no han captado absolutamente nada, porque es que las filmaciones están ahí. Y sobre todo, hay una cosa que quiero recuperar. Instituto de Meteorología Nacional. Parte de incidencias. Dice que no se detecta nada fuera normal que justifique las bolas de fuego o luz. ¿Qué significa esto? No se detecta nada normal, nada fuera de normal que justifique las bolas, o que no ha habido esferas. Dice, los radares e imágenes por satélite, como les decía Jacob Petrus, no han detectado nada de bolas de fuego. Es decir, descartan a que estas bolas de fuego se hayan producido. Dice, apuntaron que el seguimiento que el Instituto Nacional de Meteorología está haciendo en la atmósfera no aparece nada de esas bolas de fuego. Esas imágenes no deben ser cercanas a la Tierra. Aquí ya hay una duda, vamos a ver. Si esta gente dice que esto no es cercano a la Tierra, que no hay imágenes, ¿por qué están los vídeos que ya están recorriendo toda España? Y sobre todo, si es lejano a la Tierra, ¿por qué demonios en León y en Palencia la gente vio temblar sus casas y sus mesas? Y los incendios en Castellón. No sé, algo realmente extraño. Fernando Garrido, en la localidad castellonense de Cabanes, ha sido donde ha tenido que apagar, sofocar ese incendio por la roca que ha caído del espacio. Hay una cosa muy curiosa, que es que la torre de control del aeropuerto... Pero no ha encontrado la roca, no se ha encontrado nada. No, incendio. Hay una cosa curiosa en lo que estás diciendo, no solamente que el Instituto Nacional de Meteorología, con sus medios, que son radares e imágenes de satélite, no haya detectado nada fuera de lo normal, y que además ha descartado, Panamá Inri ha descartado en comunicados de agencias de prensa que se trate de algún fenómeno atmosférico, sino que para más INRI, esta misma tarde la torre de control del aeropuerto Madrid-Barajas se ponía en contacto con el Centro Meteorológico de Madrid pidiendo información, pero no había información. AENA e Iberia no saben nada. A mí me suena todo esto a una cosa que ocurrió hace un par de años. Concretamente empezó en Tocina, en Sevilla. Lo hemos dicho antes con Jacob Petrus, los aerohielitos, ¿no? Exacto. ¿Se ha sabido algo cuando al final? Había ese cruce, claro que se ha sabido algo al final. Es decir, lo que para esos científicos de bata blanca que no se mueven de la mesa y que no investigan y que es el no porque no, decían que todo eran bromas y fraudulentos, bueno, pues Jesús Martínez Frías, miembro del Centro Superior de Investigaciones Científicas, está llevando a cabo una investigación fantástica en la que empieza a dictaminar algunas hipótesis que van cogiendo fórmulas para tener conclusiones, y entre ellas la que él afirma con toda contundencia que es un fenómeno meteorológico que era desconocido hasta ahora,
o hasta la fecha, y que era producido por el hundimiento de varios kilómetros de la tropopausa, que es una capa intermedia que se encuentra en la entre la troposfera y la estratosfera, y que, bueno, la reducción de la capa de ozono había influido en esa serie. Pero ¿cuánta de gente fenómenos salió en las palestras, como ocurrirá mañana, diciendo que era una tontería, y luego la auténtica ciencia demuestra que no, pero muchos años después, y luego no se dice nada? Nos han preguntado por el meteorito de Tunguska, en la famosa explosión de 1908. Durante 3 días en diversos puntos de Europa se podía leer, según la prensa, el periódico a plena noche, plena madrugada, porque hubo una especie de capa de luz. Dicen que es la mayor explosión de la historia de la humanidad, superior 50 veces a las bombas de Nagasaki o Hiroshima, pero ocurrió en 1908, y las teorías son de todo tipo. Haremos un programa solo sobre ese fenómeno, la increíble explosión de Tunguska, en el lugar más desolado probablemente del planeta Tierra, en plena taiga central, en Siberia. Lo que sí vamos a recuperar ahora, si tienen nuestros compañeros Carlos, Nicolás y Javier Rodríguez, es la crónica que hace un tiempo nos hacía desde Rusia Rodrigo Fernández, hablándonos de que, pues un siglo después prácticamente, 98 años, 96 años después, sigue viendo expediciones, recogiendo radiactividad, intentando explicarse qué era ese supuesto meteorito, no meteorito, se desintegró, aeronave, nadie lo sabe. Escuchamos, es un lujo, desde Rusia, a Rodrigo Fernández. Varios grupos de científicos están tratando de descifrar el misterio de un segundo Tunguska en Siberia. Una nueva expedición de investigadores ha llegado al Vitim, río de la provincia siberiana de Irkutsk, para inspeccionar el lugar donde hace casi ya un año, el 24 de septiembre del 2002, cayó un enorme bólido. El meteorito se quemó casi completamente en la zona baja de la atmósfera, pero mientras desintegraba, provocó una serie de explosiones y una ola de calor que afectó a unos 100 kilómetros de superficie. Los científicos han encontrado fragmentos del cuerpo celeste en una zona de árboles quemados. Los habitantes locales, por su parte, afirman que la caída del meteorito fue acompañada de temblores y resplandores sobre la zona del impacto. El bólido, según los cálculos realizados en recientes estudios, explotó a unos 30 kilómetros de altura y se considera que, por su tamaño, es el segundo meteorito caído sobre Rusia, después del famoso Tunguska. El Tunguska cayó hace 95 años en Siberia Oriental, destruyendo centenarios bosques en un radio de 40 kilómetros. El incendio que estalló debido a la explosión del enorme bólido multiplicó los efectos de la tragedia ecológica. 80 millones de árboles desaparecieron en un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados. La nueva expedición al Vitim es la quinta que se realiza este verano para investigar la caída del meteorito. Los amigos que nos siguen escribiendo nos preguntan, Francisco, por datos, aunque mi eterna cantilera, que sé que es hasta irritante para algunos, haremos un programa sobre el asunto, se nos acumulan los temas, amigos, y sobre todo gracias a vosotros, a vuestra interactividad total. ¿Podemos dar algunos datos, aunque sean sencillos, de lo que ocurrió en julio del 94, si no recuerdo mal, en Sierra de Eutes? Enero del 94. Enero del 94. Para más señas, el día 18 de enero del 94, en la Sierra de Eutes, ¿no? Ahí cayó un objeto luminescente como muy parecido o prácticamente idéntico a lo que han visto cientos, miles de personas esta tarde, ¿no? en esa sierra. Y Docobo, catedrático de Ciencias Físicas y director del Observatorio Astronómico de Santiago, testigo del meteorito que ha habido esta tarde. Del supuesto meteorito, porque para algunos sigue siendo chatarra espacial, aeronave, globo o lo que sea. Exactamente. Meses después se hizo una investigación in situ y la verdad es que sus conclusiones, que salieron publicadas en un informe que llevaba el título de Objeto Luminoso del 18 del 1 del 94 y el suceso de Cando en Eutes, lo firmaba él, el doctor Tamacián, Depla y Díaz Ferreiros. Fue publicado por la Universidad de Santiago de Compostela en 1995. Decía algo así, te voy a resumir. Primero, en base a los numerosos testimonios, los científicos estimaron que el objeto llevaba una velocidad de entre 1 y 3 kilómetros por segundo, cuando la velocidad normal de un bólido, asteroide, meteorito o cometa oscila entre los 30 y 70 kilómetros por segundo. Segundo, se puede comprobar que el fenómeno fue observado a menos de 2 kilómetros de altura. Sin embargo, a juzgar por su brillo, debería ser visto a una altura de entre 5 y 10 kilómetros. Tercero, ni un solo testigo advirtió el ruido característico que producen los bólidos al penetrar en la atmósfera. Por otro lado, la posibilidad de que pudiera tratarse de una aeronave siniestra fue también descartada, tal y como manifiestan los científicos en su trabajo.
Allí cayó algo que no era normal. Y que dejó un hueco que, como decían nuestros compañeros que nos escribían, lo más importante, un agujero sigue estremeciendo a la gente. Quiero recordar que eran 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 de profundidad. Casi nada. Esta noche hemos vivido un poco la actualidad, lo que está ocurriendo, lo que está pasando apenas hace unas horas, y es bonito sentirlo, ¿verdad, Francisco? Porque acaba de pasar, veremos qué nos cuentan, qué sabemos, qué descubrimos, ojalá todo quede muy claro, pero a mí me sigue inquietando que en radares militares, radares civiles, observatorios astronómicos, si hay un cometa que está llegando, la cola de un cometa en Oralito, pues deberían informarnos. Ha sido como si nos pillara a todos de improviso, ¿no? Y sobre todo en un momento actual, donde los cielos tienen que estar muy vigilados, pues nos extraña. Ha sido emocionante ver todas las portadas absolutamente de la prensa hablando de un fenómeno que en el fondo tiene que ver con eso tan maravilloso, tan inmenso, y que para mí guarda tantos enigmas, el cielo. Centenares y centenares de personas, no que escriben diciéndonos cosas, saludos, que también, por supuesto, proponiendo temas, sino que han visto el objeto, que lo han visto ellos mismos. Los ganadores de ese libro Encuentros: Ricardo Martínez de Cádiz, María de Villava en Navarra y Antonio Luis de Laredo en Cantabria. 3 testigos más, 3 puntos concretos, y algunos, Francisco, que salen de la diagonal, porque en Sevilla, en Andalucía, supuestamente no está esa diagonal. Si hacemos con un compás, con una escuadra y un cartabón, Galicia, Levante, ¿qué pinta Canarias o qué pinta Andalucía? Yo, viniendo para acá, he hecho una especie de ortotemia, esa línea que grandes investigadores como Antonio hablaban de avistamientos extraños, ¿no? Y te digo, si la encuentro rápidamente, te digo por dónde iba, ¿eh? A ver, cuenta la ruta del meteorito de Francisco Contreras. Comenzaba en Galicia, cuando los espectadores del encuentro Compostela San Sebastián de los Reyes en el Estadio San Lázaro contemplaban el fenómeno. Ahí estaba José Ángel Docobo, director del observatorio. Seguía por León, donde el objeto, uno de los presuntos objetos, cayó en los montes cercanos a Renedo de Valderaduey, a 90 kilómetros de la capital. En la capital también se ha podido ver y escuchar. El cielo se iluminó pasadas las 18 horas, gran explosión, y la Guardia Civil ha recogido parte de ese meteorito. En Palencia, como te he dicho antes, localidades como Guardo, Saldaña, Cervera de Pisuerga y Velilla del Río Carrión. En Castellón, incluso Teruel, ha habido comentario, bueno, en Castellón, incendios. Y entonces ahí sería la pregunta, Francisco. Hay áreas que han quedado fuera, por ejemplo Cataluña, Andalucía, pero ahora en estos cientos de mensajes, gente que lo ha visto con sus propios ojos. Hombre, a mí hay algo que verdaderamente me fascina, ¿no? Y es la capacidad de que la gente nos transmita lo que ha vivido en un momento determinado y que ha sentido. Quizás muchos nos critiquen porque lo relacionemos con el tema OVNI. Pero OVNI lo más fascinante es qué misterio el que produce ver algo desconocido en el cielo entre la gente. Y hoy lo hemos podido ver. Buenas noches, 10 y 31 minutos. Vamos a dedicar nuestro programa en directo, Milenio 3, a unos sucesos que han venido soliviantando la tranquila vida de la isla de Mallorca. Leo los titulares de los periódicos, los tengo aquí en esta mesa del Estudio 1, siempre en penumbra, de la cadena SER cuando llegan estas horas y estos días, y nos quedamos todos extrañados porque más o menos desde agosto, desde mismo año, han ocurrido una serie de hechos que han saltado a la palestra informativa. Institutos de investigación marina, campeones del mundo incluso de pesca submarina, las personas que en definitiva saben muy bien lo que es el fondo de las profundidades, hablan de un sonido seco, de un sonido concretamente como un tubo metálico grande que cayese al fondo y que retumbase en diferentes fases. Eso es lo que hablan las personas de Mallorca. Nadie todavía a día de hoy ha puesto el broche o el fin a las investigaciones. Se están haciendo todo tipo de pesquisas a todos los niveles. Hay incluso personas que afirman que desde el año 78 y 79, justamente en el lugar de los sonidos, ha habido un sinfín de sucesos OVNI. Y de eso, hay que decirlo así, con todo el escepticismo, pero con toda la realidad, hay un sinfín también de titulares de periódicos de la época. Vamos a penetrar en ese misterio. Antes, si me permitís, me gustaría contaros una historia, ya que hablamos de sonidos. No es algo nuevo. Incluso en nuestro país ha habido personas tan normales como ustedes, como vosotros, como yo, que han llegado a grabar. Ojalá en estas investigaciones de Mallorca del año 2002, de plena actualidad, también se consiga y podamos descubrir el misterio. Quizá estemos muy cerca, pero hubo personas, gentes, que lo hicieron ya mucho antes. Quizá casos que no han saltado nunca a la primera plana,
y que hoy, de alguna forma, pues les hacemos justicia, comentándolos aquí en Milenio 3 en la cadena SER. Uno de esos casos fue el de un seminarista de Logroño entre la noche del 20 y el 21 de junio de 1972. Su nombre era Javier Bosque. Noche relativamente calurosa para la época en Logroño, escuelas pías de la capital riojana, y según siempre, el testimonio de Javier Bosque y los informes redactados por la Guardia Civil, aparece hacia las 2 de la madrugada algo que él identifica como una pequeña lumbre, como un pequeño sol a medianoche, que se aproxima poco a poco hacia la ventana. Su dormitorio completamente espartano, una silla y una pequeña grabadora con radio incorporada, porque él había estado grabando unas conversaciones, unas lecturas, incluso unos pequeños acordes de guitarra. Javier Bosque, pues quizá hizo lo que todos nosotros deberíamos haber hecho en ese momento. Sorprendido, se puso la manta hacia arriba y casi no quiso ni mirar. El objeto, la luz, lo que sea, entró dentro de la propia habitación. Don Javier Bosque nunca había tenido el más mínimo interés en el asunto de los ovnis, los sonidos, lo extraño, para nada. Su vocación y su fe iban por otros derroteros. Sin embargo, allí está el misterio. Una luz pequeña, de unos 40 centímetros de diámetro, que parecía comportarse de forma inteligente, con vida propia. Esa luz en un momento dado se aproximó a la grabadora. Javier Bosque tuvo los regaños, se puede decir así, de sacar la mano casi temblorosa y apretar el rec. Lo hizo para intentar dejar constancia en una cinta magnetofónica del sonido misterioso, del cántico metálico, podríamos llamarlo así, que ejercía aquella pequeña luz, aquel visitante al que nadie había invitado. 21 de junio de 1972, en pleno corazón de Logroño. Por vez primera quizás se registra el sonido de un ovni, y un ovni es objeto volante no identificado. Esto es exactamente lo que grabó aquella noche don Javier Bosque. Un sonido, como pueden comprobar, molesto, acompasado, que a veces roza diversas frecuencias. Evidentemente alguien tuvo que hacer eso. Pudo ser un montaje. Bueno, las primeras investigaciones oficiales y policiales reflejan a las claras que esos picos de varios miles de hercios no han podido bajo ningún concepto ser realizados con los medios de los que disponía este muchacho. Este muchacho que fue encontrado aterrorizado dentro de su habitación, con la grabadora entre las manos, y que tuvo que verse sometido a varios interrogatorios, algunos de ellos oficiales. En aquella habitación no había ningún elemento para realizar estos sonidos, unos sonidos que siguen en la polémica. Queríamos recordar, sacar del viejo archivo, desempolvar la historia de Javier Bosque, porque quizá fue la primera, y parece, por lo que está pasando hoy en día, ahora mismo en Mallorca, que no va a ser la última. Entramos de lleno en el misterio. Los sonidos, según cuenta la prensa, se producen desde finales, hablábamos de primeros de agosto, finales de julio, más o menos. Toda la prensa de esa isla ha empezado a hablar del asunto, a escribir del asunto. Cada uno con su hipótesis. Hablan de unos sonidos metálicos entre Dragonera, en la zona norte de la isla, que algunos peces incluso se ahuyentan. Se ha logrado registrar la huida, el temor de esos peces, y algunos titulares hablan de sonidos submarinos que desorientan a los investigadores, alarma por extraños ruidos en el fondo del mar, miedo en las profundidades de Mallorca, y un titular curioso, como antes decíamos: el lugar es un núcleo, según declaran algunos mallorquines, de observaciones ovni en los últimos años. También, en la última semana, se hablaba de que varios grupos de investigadores iban a meterse de fondo, intentando sacar alguna conclusión, intentando grabar con micrófonos muy sofisticados ese sonido. Es muy interesante la declaración del triple campeón mundial de pesca submarina, además mallorquín, Pepa Mengual, que dice que es un auténtico misterio
es un fenómeno molesto que han podido escuchar, que están seguros de que no son ni barcos, ni lanchas, ni nada parecido, aunque parece ciertamente un tipo de maquinaria muy pesada. Tomeu Salas, presidente del Comité Balear de Pesca Submarina, afirma que efectivamente nadie había escuchado eso nunca anteriormente. Incluso la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat de Barcelona, de Cataluña, hablan de que de momento no hay explicación racional para esos sonidos. Golpes secos, acompasados, que a veces se paran, que a veces ahuyentan a la fauna. Bueno, se ha hablado de todo tipo de cosas, desde las hipótesis más racionalistas que todavía no han sido demostradas hasta quizá las más fantásticas. Pedro Amorós fue uno de los investigadores, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que pues bueno, pudo acopiar gran parte de ese material que incluso los grandes institutos mediterráneos de investigación científica no tenían, y se bajó a las profundidades con embarcaciones muy concretas para intentar saber qué ocurría allí. Y con él vamos a hablar. Pedro Amorós, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Buenas noches, Iker. Bueno, tú cogiste el toro por los cuernos, te has metido en el mar de Mallorca y has intentado grabar ese sonido. Primero y ante todo, Pedro, ¿había cierto miedo, cierta expectación con tu investigación? Bueno, la verdad es que era un misterio al que nos enfrentábamos y que indudablemente pues nos estaba plantando pues serias dudas, ¿no?, de veracidad. Todo el mundo pensaba que se trataba de una base incluso submarina extraterrestre. Y yo, por las conclusiones que había sacado de los testimonios de las personas, pues me inclinaba más por otros derroteros, pero la verdad es que el camino de la investigación, como bien sabes, es bastante duro y a veces pues es necesario desplazarse hasta el lugar in situ allí para poder obtener cualquier testigo y cualquier testimonio válido, ¿no? Y que después cualquier prueba que pueda testificar en un momento dado o certificar lo que uno de estos te dice, ¿no? Por eso, desde mi punto de vista, encontrarme allí en Mallorca, encontrarme con todo este mare magnum de ideas y de distintos testimonios, porque ahora lo hablaremos, que es lo que más me ha sorprendido, que cada uno pues tiene un testimonio distinto de los sonidos. Pues para mí, a mí me dejó helado, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que una cosa tan fuerte, tan grande, tenga tantas variantes, ¿no? Así que me decidí coger los equipos y plantarnos ahí para investigar. Durante 5 días, ni más ni menos, fue la primera fase. Luego esta tuvo una segunda parte en Cala Tunent, uno de esos lugares de esa costa norte de Mallorca donde parece que los sonidos tienen una especial incidencia. A mí me gustaría recordar incluso declaraciones que han salido en todos los medios de comunicación de las Baleares y que cuando menos, bueno, pues pueden dar lugar a que cada uno pensemos por nuestra cuenta qué puede haber en las profundidades. Se ha hablado incluso de posibles prospecciones petrolíferas, completamente, desde luego, no identificadas. Hablaban algunos miembros del Centro de Investigaciones y Actividades Acuáticas de Palma de posibles submarinos, aunque también decían, claro, que los submarinos hoy en día son tan sofisticados que precisamente lo que limitan y eliminan son los sonidos para no ser capturados o captados por las personas que estén en tierra firme. Todos repiten ruidos como golpes secos y sobre todo lo que hablábamos antes, que algunos tipos de peces, algunos muy en concreto, muestran un temor lógico en bandadas, huyendo de donde procede el epicentro de estos sonidos. Se habla también, todos ellos, desde los más escépticos a los más crédulos, podemos decirlo así, hablan de unos sonidos como de maquinaria muy pesada. Chema Font es el corresponsal de Milenio 3 en las Baleares. Ya nos adelantaba algo hace, bueno, pues unas 3 semanas, más que nada sondeando el miedo en la gente, el miedo popular que había a qué ocurría debajo de las aguas, ese medio de vida tan importante para las Islas Baleares y que parece ser que conocemos menos de lo que pensamos. Chema Font, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Tú también has estado, bueno, tú te has llegado a sumergir, a coger, eres un experto practicante de la apnea y has intentado averiguar por tu cuenta y riesgo qué ocurre en los entornos donde más aparecen estos sonidos. ¿Qué te has encontrado, Chema? Efectivamente, bueno, la última vez ha sido hoy mismo, esta misma tarde, ha salido el sol y he aprovechado. Y bueno, me he ido a la zona norte y efectivamente me metí en el agua, pero lamentablemente todavía no he podido percibir yo mismo los sonidos. Sonidos que evidentemente sí están en la sociedad y como tú bien decías. Eso es muy importante y vamos a hablar a lo largo de este tiempo que nos queda hasta las 11. ¿Qué piensa, digámoslo así, la sociedad mallorquina, la que más vive estos fenómenos? Imagino que los pescadores, la gente que vive justo en la costa. ¿A ti qué te ha llegado
como corresponsal de Milenio 3 para la cadena SER, que ha sido yo entrevistándolos uno. ¿Qué te ha llegado? Bueno, piensa que la sociedad mallorquina y más la zona, por ejemplo, de Sóller y la costa norte, que es la que todavía queda más aislada del turismo, al ser esto una isla, quizás sea por eso, es una gente muy cerrada y prefieren no opinar de según qué temas, ¿verdad? Entonces, lo más lógico es que te digan, pues no sé qué son. Sabemos que están ahí, pero preferimos ni siquiera pensar quizás cuál puede ser la procedencia de estos sonidos. Un fenómeno que muchos consideran nuevo, algunos especialistas, otros piensan que desde hace mucho tiempo esa zona está marcada por el misterio de alguna forma. Vamos a intentar, no sé si decir desentrañar, porque en Milenio 3 exponemos los temas, como mejor sabemos. A veces la verdad se nos queda muy lejos. Estamos, eso sí, y eso es una confianza, a los firmes mandos técnicos de Javier Rodríguez y este equipo, con Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha y el que les habla, Iker Jiménez. Regresamos, mejor dicho, en unos segundos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Sonidos misteriosos en Mallorca. Y antes de seguir ahondando en ese enigma, vamos a saber qué tenemos para esta madrugada, que os aseguro que está repleta de información, repleta de contenidos, repleta incluso de noticias, porque esta es de última hora, pero pasan muchas más cosas. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues mira, nos iremos hasta Galicia, donde se están produciendo unos supuestos fenómenos poltergeist en una vivienda de la localidad de Lalín. También hablaremos de esa extraña criatura que ya en un informativo anterior os comentamos. Una extraña criatura que se ha encontrado en Chile. Recordaremos un caso pasado y parecido ocurrido en nuestro país, en Girona. Y en el informativo... En Girona, que hubo en el año 89, creo, digámoslo así, el encontronazo con un ser que sigue siendo un misterio. Vamos a hablar de eso esta madrugada. Y en el informativo, que también viene muy cargadito, nos iremos hasta Italia, donde nuestro corresponsal de la cadena SER, Joan Soler, nos informará sobre el hallazgo de unos restos prehistóricos muy parecidos a los de Stonehenge. También contaremos la maldición de una vivienda que aparece traer a los rayos, ya que es la quinta vez que se incendia a causa de este fenómeno. Iker, ¿te acuerdas de que hablamos del osario que pudo contener los restos de un hermano de Jesús? Sí, la famosa urna de Cristo que tanta polémica está levantando. Pues ahora hemos sabido que en su traslado a Canadá ha resultado dañado. Bueno, todo eso y mucho más, además, por supuesto, leyendas urbanas, viajes al misterio, libros, extraños personajes de la historia, todo eso de madrugada. Ahora seguimos con lo que ocurre en Mallorca. Pedro Amorós, retomamos la historia. Mallorca, año 2002, extraños sonidos, gente un poco soliviantada, todo el mundo expone su teoría. A ti, a día de hoy, tú has estado ya investigando con medios que no han conseguido incluso los institutos científicos. ¿A ti a qué te suena, nunca mejor dicho, todo esto? Bueno, pues a mí personalmente, si quieres mi opinión personal, te podría decir que después de haber escuchado lo que he escuchado, los testimonios y los resultados de los que imagino que ahora hablaremos, pues yo creo que se trata de algo natural, algo absolutamente natural. En la investigación que yo personalmente hice, pues hace ya un mes y pico, un par de meses, pues tuve la suerte de participar en una investigación directa con miembros del IMEDEA, del instituto perteneciente al CSIC, al Centro Superior de Investigaciones Científicas, y que de verdad quiero agradecer la gran hospitalidad que tuvieron y lo que nos ayudaron, porque nos pusieron material y lanchas incluso a disposición para realizar nuestras investigaciones. Desde luego, nuestro departamento de asesoría interna, por decirlo así, dentro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, no nos permite enseguida volcarnos por pensar que pueda ser algo extraño, sino que lo que primero tendemos a pensar es descartar cualquier tipo de cosa natural y fenómeno normal para luego, pues como es lógico, pensar que podría tratarse de algo que no tiene una explicación lógica, ¿no? Por ello, yo sinceramente me quedo en la primera parte. Para mí tiene algo que ver mucho más de forma directa el sonido con algo natural, o bien con una excavación
y clandestina. Y digo clandestina por una razón. Porque la única compañía que creo que está perforando por los subsuelos más cercanos a allí pues es Repsol, y se le notificó y Repsol acredita que no está realizando ningún tipo incluso de prospección minera, ¿no? Con lo cual imagino que si tiene que ser una explotación minera debe de ser clandestina, o si tiene que ser cualquier cosa imagino que debe de ser ilegal o no reconocida por el gobierno, ¿no? Porque si nos metemos en temas militares, en paso de submarinos, como decían algunos testigos, evidentemente ya la cosa empezaría a tomar un cariz un poco más serio, ¿no? Con lo cual yo me quedaría con eso, o con algo natural o con algo clandestino por parte de explotaciones mineras, excavaciones y demás. Lo que está claro, Pedro, es que casi todos los testigos se conocen bien el mar, submarinistas, profesionales, saben perfectamente que esto es raro. Y había personas, y quizá esto lo entronca con el misterio, con lo extraño, en este caso el mar enlazado con el cielo. Ha habido otros casos en el resto del mundo donde las supuestas apariciones de ovnis, como hablábamos en un principio, el caso de Logroño, se identifican con sonidos incluso debajo de los mares. Y en Mallorca, en ese lugar es, vamos a poner comillas, pero especial ese punto en concreto, y algunos puntos de la isla Balear, porque desde el año 78-79 ha habido una serie de personas de todo tipo de oficios, de todo tipo de inquietudes, que supuestamente se han encontrado con el fenómeno ovni. Por ejemplo, en el año 79, la noche del 11 de noviembre en concreto, una noche muy movida, de la que un día hablaremos, un avión de pasajeros tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises, perseguido por unos objetos misteriosos. Hay un informe extensísimo del Ejército del Aire. Lo curioso es que nadie logró fotografiar esa imagen, ese objeto, ese ovni, a pesar de que hubo cientos de testigos. Sin embargo, alguien sí lo hizo desde Mallorca. Desde ese lugar, uno de los puntos donde supuestamente hay sonidos, era Pep Climent. Joan Col, otros personajes que se juntan en esa zona, creen a partir de ese momento, a partir de esa fotografía extrañísima de algo que emerge del mar, que ahí hay una base. Puede sonar un poco pueril o no, pero es lo que ellos creen. Y lo cierto es que en todo este tiempo los periódicos como Última Hora de Mallorca hablan de observaciones constantes de luces a veces sin maquinaria interior, de luces aparentemente inteligentes sobre el agua. Chema Font, tú has investigado estos casos desde Mallorca a fondo. ¿Realmente sigue habiendo esa sensación por parte de ese grupo, o más gente comparte la idea de que los sonidos tienen que ver con algo que viene del cielo precisamente? Yo creo, Iker, que de cada vez menos. Es decir, la base submarina supuesta de ovnis, que como bien dices está un poco más al norte de Sóller, pero que sí, Climent y Joan Coll y estos señores son un poco los que más indujeron al tema. Ha pasado un poco, por decirlo de manera, de moda, y la gente sigue a la expectativa, pero prefieren no achacarlo a posibles entes extra o intraterrestres. Incluso también se ha llegado a decir que viven allí, ¿no? Que no vienen de fuera, sino que están dentro. Es decir, las teorías están ahí. Digamos, las personas piensan que, sobre todo en los 70, que eso era un foco muy importante, y algunos, la prensa sobre todo, han reabierto el expediente. Sin embargo, Pedro Amorós lo que hizo fue, digámoslo así, ser más pragmático y meter los micrófonos, por vez primera, dentro de las aguas mallorquinas. Hay un sonido, podríamos llamarlo dentro de los casos de lo extraño, sonido Mallorca, que realmente nosotros personalmente tampoco identificamos ahora mismo gran cosa. Nos parece el mar con una serie de ecos muy extraños de fondo. Vamos a escucharlo. No sé si Javier Rodríguez nos pone toda audiencia ese sonido, y vamos a ver después, Pedro, qué esconde esta grabación. Tú nos lo cuentas luego. Yo escucho personalmente un sonido del mar, y había una especie como de burbujeo o algo extraño, como muy interior. Esos son los sonidos, Pedro, que asustan, imagino que a un nivel muy inferior de intensidad, como en otras ocasiones, a los pescadores y a las personas científicas del mar de Mallorca. Lo que verdaderamente es extraño es precisamente el ruido de fondo. El ruido de fondo, las burbujas son naturales, es un proceso natural de las burbujas del mar, pero lo que asusta es el ruido de fondo, que es una especie de sonido profundo. Es un retumbar impresionante que se repetía cada 30 segundos, cada 45 segundos. Pero un sonido como muy seco, como un así, ¿no? Es como un estruendo. El periodista Teo Plaza y lo definía de una forma muy concreta. Me decía, Pedro, parece un terremoto. Y
y es como si estuvieran chocando, vamos, dos inmensos bloques de tierra o de piedra y que retumbase por todo el océano. Tanto es así que las personas que estaban en la cala cercana donde nosotros estábamos, cuando escucharon esto, que incluso se escuchaba a un palmo del agua, pues evidentemente salieron rápidamente asustadas y atemorizadas por este terrible estruendo. O sea que la gente oía luego algo extraño desde tierra, no es decir, no solo, esto no lo sabía yo, no solo buceando en el interior del mar, claro, sino que desde la playa se escuchaba el retumbar de este sonido. Parece ser que entre Calatuente y Sacalobra, entre las zonas de la costa norte de allí, bueno, pues realmente se ha escuchado en muchas ocasiones, y cuando yo fui la primera vez tuve la suerte y la oportunidad de poder presenciar cómo, bueno, pues unas cuantas personas que estaban en una playa nudista que está por allí cerca, pues salían corriendo de la playa hacia sus coches al oír los terribles estruendos. O sea, tanto el periodista Teo Plaza como yo nos quedamos absolutamente atónitos viendo cómo la gente corría despavorida, asustada por los ruidos que estamos escuchando, que son los que estamos escuchando. Pedro Amorós, la primera vez que se ponen estos sonidos al alcance de la gente, estos sonidos muy confusos, muy de fondo, Pedro Amorós es ingeniero informático superior. El análisis todavía quizá, no sé si está ya terminado, pero ¿nos dice algo las computadoras, nos dicen algo las gráficas de sonido de esto que está ocurriendo? Bueno, parece ser que hay un sonido reiterativo, según la opinión, nuestra opinión, la opinión de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Existe un sonido reiterativo que supuestamente pues está ahí, y además bueno, vamos a enviar lo que es la grabación íntegra al IMEDEA, a este instituto, para que el director de la investigación de este tipo de ruidos, que ya hay uno nombrado y que se está dedicando al tema, pues analice el contenido de un soporte digital que fue obtenido precisamente con el fin de bueno, pues de grabar esto. ¿Para qué se hace esto? Para que también un organismo científico opine sobre el tema, y que no seamos nosotros los que investigamos un poco, o los que recogemos los ecos paranormales, los que digamos la última palabra, sino que también exista ese... Por supuesto, los investigadores del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados están destinando ya incluso las partidas presupuestarias correspondientes o la designación de personas solamente para investigar estos sonidos que ya han pasado de ser una leyenda o un mito o unos comentarios a algo evidente y rotundo. Pedro, muchísimas gracias, al menos por darnos la pincelada de tu experiencia en Mallorca. Estoy seguro que retomaremos el tema porque estamos cerca de saber la verdad en este caso. Probablemente un fenómeno natural, como tú bien decías, y para nosotros, para Milenio 3, que somos periodistas de investigación, sería un caso positivo saber que algo no es misterio, sino algo explicable. Esa es nuestra función. Pedro, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo y hasta muy pronto. Chema Font, seguimos prácticamente en este noticiario enfocado en un solo suceso de los sonidos de Mallorca. Ha habido personas que siguen manteniendo esa hipótesis de los ovnis. ¿Ha habido casos, observaciones, anomalías en el cielo correspondiéndose quizás con los días en que han sido visibles y audibles prácticamente los misterios en el mar? ¿Los sonidos de Mallorca en concreto? Bueno, a verlas las ha habido, no de una manera generalizada, siempre casos puntuales, pero tampoco podríamos decir que haya habido una masificación de avistamientos a raíz de los sonidos. No ha habido una masificación todavía, esperamos quizá que no la haya, porque quizás lo más importante es que, sepamos muy pronto que hay una realidad, un misterio completamente explicado, desvelado, y que sin embargo a nivel social es interesantísimo observar esto. Provoca miedos, provoca incertidumbres, y hay personas incluso que nos afirmaban que no se metían en el agua porque vaya usted a saber qué maquinarios puede haber por ahí al fondo. Chema Font, muchas gracias, seguiremos muy de fondo esta historia, intentaremos desde luego llegar, si se puede, hasta las últimas consecuencias. Un abrazo, compañero. Igualmente, Iker, aquí estaremos. La pregunta sería, los militares, por ejemplo, la Armada Española ha grabado o ha tenido registros de fenómeno ovni de este tipo. Bueno, yo quiero terminar tal y como empezaba, no con Javier Bosque, sino con otra familia, una familia entera, la familia González de Audícana, que en un barrio bastante diseminado en las alturas de Bilbao, sobre la ladera del Monte Archanda, unas construcciones bastante desiguales, pues en una que es como un rascacielos prácticamente, una noche de 1976 observaron la presencia sobre los altos hornos de Eva Echevarría de una especie de luminaria ovalada rojiza que les soliviantó, como a muchos otros vecinos. Ellos tuvieron quizá el valor de salir a la ventana y de grabar con una grabadora de pilas un repiqueteo, un sonido
que prácticamente toda la barriada le hizo salir. Esa cinta magnetofónica con este sonido que vamos a escuchar ahora fue enviada, a la Armada, a los laboratorios de la Armada de Cartagena. Escuchen un momento, por favor. Bueno, este repiqueteo, el primer análisis se dijo que era una grabación cerrada dentro de un submarino muy especial de la propia Armada y que apareció una especie de sonar y un sonido de motores de fondo. Posteriormente, en 1983, la propia Armada en Cartagena descarta esa hipótesis. Un sonido que oyeron decenas de personas, que se grabó grabadora en mano por una ventana de Bilbao y que, a fin de cuentas, nos muestra que el misterio sigue ahí. Sonido